Entonces, este proyecto de investigación está titulado Análisis de las metodologías utilizadas en México para identificar, explicar, denunciar y o transformar diversas inequidades educativas en el país. Entonces, esta investigación surge obviamente de la condición que tenemos en México de severas, históricas y aparentemente inamovibles inequidades, ¿no? Y entonces en ese sentido es una problemática que es reconocida desde diferentes ámbitos, diferentes perspectivas, diferentes disciplinas, como una problemática central en México que se deriva de las desigualdades profundas que tiene el país, sociales, económicas, culturales, tecnológicas, ¿no? Entonces estamos entendiendo que esta distribución asimétrica de recursos materiales y simbólicos guarda en correspondencia con la estratificación social y en el ámbito de la educación se traduce, entre otros aspectos, en desigualdades en oportunidades de acceso, de trayectoria y de desempeño educativo, ¿no? Entonces, este es como el planteamiento general de para dónde o qué es lo que está tratando de abarcar este proyecto. En México, lo que vemos es que estas inequidades en educación son revisadas bajo la perspectiva de la igualdad de oportunidades, que justo trabaja esta lógica del acceso, la permanencia y los resultados significativos. Entonces, vemos que estas condiciones de desigualdades se comparan con esta necesidad de garantizar el derecho a la educación a través de por lo menos estos tres aspectos: acceso, permanencia y resultados significativos. Pero en México, donde más nos hemos concentrado, como muchos y muchas investigadoras han dicho al respecto, es en la cobertura. Entonces, estas cuestiones de las desigualdades se ha venido manteniendo. Ha habido aparentemente algunas mejorías en algunos aspectos, retrocesos en otros, y tenemos que ver ahora, durante y post pandemia, ¿no? Cuáles son las condiciones también de desigualdades que vemos en este caso. Pero si pensamos, por ejemplo, en términos anteriores a la pandemia, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que hay una amplia disparidad entre lugares de residencia, pertenencia a grupos culturales indígenas y afromexicanos, clases sociales, ingreso económico y género. Nada más para darles algunos ejemplos. El censo de 2020 dice que la población sin escolaridad es del 4.9, pero en entidades como Oaxaca, Guerrero o Chiapas, esto se dispara a más del doble o incluso casi el triple. Entonces, por ejemplo, en Chiapas estamos hablando de 13.3 de personas sin ningún grado completo de escolaridad. La situación de pobreza extrema, vemos que impacta la tasa de asistencia en más del 50% en comparación de las personas que no viven esta situación de pobreza extrema. Las desigualdades se traducen también en la reproducción de las posiciones sociales. Entonces, las investigaciones, por ejemplo, de Patricia Solís, lo que nos explican es que las personas que están en los extremos superiores e inferiores tienen mucho menos posibilidades de movilidad social que las personas que se encuentran en las partes medias, ¿no? Y en ese sentido, pues también hemos visto cómo la pandemia ha recrudecido estas situaciones y muy probablemente vamos a ver los efectos en términos de movilidad social en muchos años venideros. Entonces, lo que vemos es que aunque existen políticas y compromisos internacionales de México para aumentar o para garantizar el derecho a la educación, y ha habido un énfasis en garantizar el acceso, todavía vemos que el sistema educativo excluye a miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, tampoco, y como nos indican resultados del INEE, por ejemplo, o de Planea o de PISA, no se han logrado tampoco cubrir los aprendizajes mínimos necesarios en toda la población, ni siquiera en la mayoría de la población. Por otro lado, tenemos también en estas visiones de los sistemas educativos y de la educación y del derecho a la educación, lo que puede ser considerado una sobreescolarización, es decir, que nuestro foco está puesto en la escuela, cuando la equidad educativa, la justicia educativa, la justicia de educación, pues trasciende estos lugares escolares. Y entonces tenemos situaciones también de educación que no son reconocidas en términos, por ejemplo, de educación no formal y popular, de educación comunitaria, que son también importantes en esta lógica de justicia. Estas tres problemáticas, ¿no? La falta de oportunidad para grupos, sobre todo los más desfavorecidos, la dificultad de movilidad social
y la visión limitada que tiene el sistema educativo para promover esta movilidad social, como por ejemplo muchos de los estudios de Carlos Muñoz Izquierdo nos dejaron ver, ¿no?, durante su trayectoria, y esta visión sobre escolarizar la educación, pues nos dan cuenta de que existe una problemática muy fuerte de inequidad y de desigualdad educativa en el país, ¿no? La idea es que sin equidad y sin justicia en la educación no podemos pensar en educación de calidad para todos y todas los ciudadanos. ¿Cuáles son las diferentes metodologías utilizadas en México por investigadores e investigadoras educativos en los últimos 10 años para identificar, explicar, denunciar y o transformar diversas inequidades educativas? También vemos que la producción sobre investigación educativa ha crecido. Entonces no podemos pensar a lo largo de la historia de México. Entonces el recorte que hemos hecho, que es un recorte similar al que hacen los estados de conocimiento del COMIE, tienen que ver con en esta última década. Entonces, este proyecto tiene como orientaciones, primero, elaborar una sistematización y un balance de las diferentes metodologías que se utilizan en el país en investigaciones empíricas sobre inequidades educativas. Y esta parte de empírica es muy importante porque tenemos también un fuerte trabajo de revisión teórica, mucho más ligada a filosofías o teorías de la justicia, por ejemplo, lo que significa el concepto de equidad, lo que significa el concepto de inclusión, cuáles serían entonces, no sé, lo que las personas con discapacidad requieren, ¿no?, bajo estas lógicas, pero nosotros estamos centrándonos en investigaciones empíricas, particularmente que describen, analizan, explican estos fenómenos de inequidad y de desigualdad. La segunda es explorar con mayor profundidad las razones y el desarrollo de algunas de sus perspectivas más significativas. Si, por ejemplo, vemos que los estudios de caso son los más utilizados, ¿por qué los estudios de caso, no? ¿Qué tipo de cosas están ahí metidas en las decisiones metodológicas? Lo tercero es la reconfiguración de la cátedra Muñoz Izquierdo. Y en este sentido, la cátedra Muñoz Izquierdo, Carlos Muñoz Izquierdo es quien fue el fundador del INIDE hace 20 años. Trabajaba con mucha fuerza estas cuestiones de calidad de la educación. Entonces, su cátedra, lo que hemos estado trabajando es ligarla con una escuela metodológica de verano donde podamos trabajar sobre metodologías para estudiar la inequidad y la justicia educativa y que podamos también trabajarlos como espacios de formación. De las primeras cosas que nos damos cuenta es que hablar de equidad no sirve de nada si no se habla también de cuestiones ligadas con la igualdad. Entonces, primero, el primer núcleo teórico que está ahí conectado tiene que ver con la igualdad, ¿no? Entonces, es una igualdad que reconoce primero que estamos en sociedades desiguales, particularmente en América Latina, particularmente en México, ¿no?, donde hay unas diferencias muy fuertes entre lo que una persona tiene y otra persona no, y eso se ve en términos de las oportunidades estas que hablábamos, de las trayectorias educativas, de los resultados educativos de esas trayectorias, de las movilidades sociales, del crecimiento económico del país, etc. Entonces, podemos pensar en una triada de estos tres conceptos amplios entre equidad, igualdad e inclusión, y entonces pensar la equidad como una distribución desigual de recursos, ¿sí?, que busca entonces atender tanto la desigualdad injusta como la exclusión, ¿sí? Y entonces eso le pega a las barreras de acceso, de participación y de resultados, que tienen que ver con estos tres grandes conceptos o tres grandes orientaciones de la equidad que señala Benaduzzi, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la igualdad de derechos y con el justo respeto a la ley. Algunas de las decisiones metodológicas que tenemos, ¿no?, es esto, ¿no?, centrarse en equidad, igualdad e inclusión educativa. Las otras cosas que hemos dialogado y pues a ver qué piensan, ¿no?, al respecto, es que nosotros como equipo hemos decidido no tener un posicionamiento definido de qué es exactamente equidad, qué es exactamente igualdad y qué es exactamente inclusión. Porque no nos interesa reducir la búsqueda de investigaciones que solo se acoten a esto, ¿no? Esta investigación sí es de equidad, esta investigación no es de inclusión, porque yo considero que la inclusión, por ejemplo, no es la integración de las personas con discapacidad. Entonces, en esa lógica, mantener un posicionamiento abierto sobre estos conceptos también nos permitirá entenderlos o por lo menos considerarlos desde las perspectivas en cómo investigadores e investigadoras los plantean en sus artículos, ¿sí? Lo que nos falta hacer a partir de estas dos consideraciones es, con este mapa, si es que se queda así, ¿no?,
empezar a mapear semánticamente qué conceptos están asociados. Entonces, si vamos a trabajar equidad de género, por ejemplo, o inclusión social, o inclusión intercultural, o sea, ¿qué elementos vamos a estar ahí asociando con estos tres grandes conceptos que estamos trabajando? Y en ese sentido, de las discusiones que hemos tenido, es si conviene trabajar una búsqueda en lógica de círculos concéntricos, y ahorita explico, ¿no? O en lógica de variables. Entonces, en lógica de círculos concéntricos lo estamos entendiendo en términos de, a ver, primero, investigaciones que digan análisis de inequidades educativas, ¿no? Análisis de inclusión, o sea, que explícitamente están diciendo, estos son los temas, nosotros estamos analizando desigualdad, inclusión, exclusión, inequidad, ¿no? Y luego, a partir de eso, ir abriendo, ¿no? O más bien decir, a ver, en equidad, ¿qué cosas tenemos que ver? Equidad de acceso, equidad de resultados, equidad de, o sea, inclusión, ¿qué cosas tenemos que, inclusión cultural, inclusión, ¿saben? O sea, como esa lógica, no sabemos cuál será la mejor estrategia para empezar a trabajar esto en estas 6 bases de datos que queremos trabajar. Más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes que no asisten a la escuela en México, 1 de cada 10 adolescentes que habla lengua indígena y no español, solo 1 de cada 10 asiste a la escuela, contrastado con el resto, que es 7 de cada 10 en el resto de la población. 2 de cada 5 adolescentes que viven en pobreza extrema en México no pueden continuar su educación a partir de la secundaria. Cuando pasan de secundaria a media superior se pierden cerca de 2 millones de estudiantes en escuelas públicas, principalmente mujeres, la mayoría mujeres. 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con mobiliario. Y también lo que nos contaba Cristina, esta parte que el rezago educativo se da es mucho mayor y mucho más profundo en los deciles más bajos, ¿no? En aquellos segmentos de la población con menores ingresos. Entonces lo que vemos también es que existe también, y que es parte de lo que se trata el proyecto, una profunda desigualdad en la educación en México, ¿no? En la